Como les decía, quiero presentarles a la doctora Cecilia López. Ella es doctora, médico y también es psiquiatra. Y además tiene eh, bastante tiempo trabajando en la pastoral, en temas pro vida, ¿verdad? Tiene un nene lindo, su esposo y su hijo. Es parte de su currículum también. Entonces, dejo con Ceci. Ella está un poquito agripada hoy, pero está haciendo todo su mayor esfuerzo por compartir con nosotros este tema, ¿verdad? Que es tan importante, ¿verdad? Que tal vez se ha tenido algunas preguntas sobre este tema y que dijimos, no, cuando veamos la presentación de ese tema, tal vez se nos van a ir aclarando muchas cosas. Les recuerdo, por favor, tomar nota. Ya en un ratito les voy a mandar el link ¿cómo se llama? Para la evaluación, que es súper importante para que nosotros tengamos esa retroalimentación. Y entonces, sin más preámbulos, los dejo con la doctora Cecilia López de González Campo. Así que, Gracias, Margarita. Es un gusto para mí estar acá. Espero que aprendan muchísimo. Es un tema súper interesante. Por favor, tal no te vez. escuchamos. Ahí está. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahí está. Sí, sí, perdón. Em, bueno, si se va el internet o algo así, me dicen, porfa. Les estaba mencionando, bueno, gracias, Margarita, ¿verdad? Estoy muy feliz de estar acá. Es un tema súper interesante. No sé si al final dejan espacio para preguntas, pero yo soy de las que me gusta que pregunten en el momento. Si tienen duda, interrúmpanme. Si no, pues a uno se le va, se olvida o, ¿verdad? Es un tema muy extenso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar, tal vez en una hora hacemos un break, si no, y si están bien. Y yo estoy bien, como dice Margarita, estoy agripadísima. Continuamos de largo, ¿verdad? Ok, primero antes de empezar, ¿verdad? Vamos a ver desórdenes de la sexualidad. Antes de hablar es importante, eh, así como todos los temas del diplomado, ¿verdad? Tener mucho amor, comprensión, respeto, caridad a la hora de hablar de estos temas, pero es que específicamente en estos temas mucho más. Todos tenemos un familiar, conocido, amigo, o podemos tener atracción al mismo sexo. Entonces, la caridad, el amor, el respeto, ¿verdad? Cuando nosotros nos referimos hacia este tipo de personas, es súper importante a la hora de hablar de este tema, ¿verdad? Sabemos que, vamos a ver. Ceci, se me olvidó algo muy importante. Sí, Siempre iniciamos con una oración. perfecto. Entonces, vamos a ponernos en la presencia de Jesús. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, sabemos que estamos aquí. Gracias a ti. Gracias a que tú nos has convocado. Te damos gracias porque no se mueve la hoja del árbol sin tu voluntad. Te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí y tú tienes el control. Ponemos en tus manos esta reunión, ponemos en tus manos nuestros corazones, nuestras mentes. Estamos aquí por y para ti. Te pedimos por favor, por Ceci, ilumínala. Pon en su mente, en su corazón, lo que nosotros necesitamos saber hoy. Ponemos en tus manos a todas las personas con las que vamos a compartir esta información también para que nos ayudes a ser misericordiosos como tú. Nos ponemos en las manos de María para que ella nos cubra con su manto y nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahora sí, Ceci. Gracias, Margarita. Excelente. Entonces, vamos a continuar en las premisas, ¿verdad? Sabemos que el ser humano, por naturaleza, es un ser sexuado. Ceci, perdón, discúlpame. ¿Puedes poner tu pantalla para que se vea full? Está full, Margarita, voy a ver. Estamos viendo, solo miramos el título de la pantalla y veo lo que tiene tu computadora. Qué raro. Espérame. Ahí no está full. No. Ajá, espérame, vamos a ver. Según yo estaba full, fíjate. Solo que si quieres dejar de... Ahí está, ahora sí, súper, Sí, va, sí, bueno. súper. Genial, gracias. Dime, no hay problema. Sí, Va. Sabemos que el ser humano por naturaleza es un ser sexuado. Somos mente, cuerpo, y la sexualidad forma parte de la mente, del cuerpo, de nuestra alma, de nuestra espiritualidad, ¿verdad? Es parte del ser humano. Somos diferentes, ¿verdad? Hombres y mujeres, porque estamos llamados a ser complementarios el uno con el otro. Vamos a ver las características tan diferentes del hombre como de la mujer. Por ejemplo, el hombre tiene características como es práctico, es lógico, es fuerte, es pasional, razonable, responsable del hogar, tiene movimientos bruscos, el peligro lo estimula también la aventura, ¿verdad? O sea, son como que en general, pues características del hombre, ¿verdad? Algunas mujeres, pues obviamente pueden tener ese tipo de características, pero em, está demostrado biológicamente, fisiológicamente, anatómicamente, que los hombres y las mujeres son diferentes, ¿verdad? Incluso en la forma de pensar, en la estructura del pensamiento, en las conexiones de las neuronas, cómo cómo se generan los pensamientos, cómo se generan las emociones, que son diferentes entre hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, eso son algunas características que los diferencian, ¿verdad? A los hombres. ¿Y qué diferencia la mujer? La mujer es amorosa, delicada, es sensible, detallista, intuitiva, sentimental, romántica, madre, cuidadora. El peligro la desconcierta y no la estimula como algunos hombres, ¿verdad? Entonces, en general son características de la mujer, ¿verdad? Que por naturaleza lo tenemos y venimos con estas características. Como les vuelvo a repetir, o sea, habrán mujeres que no son así o habrán mujeres que no tienen tanto estas características, pero en general, ¿verdad? Hablamos em, de diferencias de hombres y mujeres y que son muy parecidos los hombres y muy parecidas las mujeres. La razón por la cual existen estas diferencias es porque el hombre y la mujer son complementarios en la relación de pareja. Lo que aporta el hombre no lo puede aportar nunca una mujer. Y lo que aporta una mujer no lo puede aportar el hombre, ¿verdad? Aceptar las diferencias del sexo opuesto es enriquecedora para la persona. Y en el matrimonio está formado por ambos sexos y esto permite enriquecer a los esposos cuando saben aceptar sus propias diferencias, ¿verdad? Y esto lo vamos a notar pues a la hora de criar y educar a los hijos. Cómo los hijos se van a ir dando cuenta de las características de papá, de mamá y cómo va a influir en mí desde que somos bebés, desde que estamos en la panza de la mamá. El hombre y la mujer son dos seres que deben buscar conjuntamente potenciar sus semejanzas, aprender de sus diferencias y complementarse según el plan de Dios, ¿verdad? Se sabe que para estar con alguien yo ya tengo que ser plenamente feliz, no esperar me voy a casar porque quiero ser feliz, es un error, ¿verdad? O sea, el hombre me va a complementar en cuanto a felicidad, pero yo ya tengo que sentirme completa y ser feliz a la hora de querer compartir con una persona. Pues las diferencias, ¿verdad? Entre hombre y mujer
nos va a potenciar como seres humanos, nos va a complementar. La sexualidad entonces sabemos que integra factores psicológicos, sociales, biológicos, ¿verdad? Psicológicos como el intelecto, el pensamiento, integra la voluntad, ¿sí? En cuanto a factores sociales, la influencia familiar, muy importante a la hora de hablar de la sexualidad, la educación, cómo yo fui educada, criada, qué valores, ¿verdad? Religión, valores, todo esto va a afectar en mi sexualidad. Factores biológicos, mi anatomía, la fisiología que yo tenga, ¿verdad? Son en conjunto, todo tiene que ver con sexualidad. Para hablar de salud sexual, ¿verdad? Tienen que haber, estas tres áreas tienen que estar bien, la psicológica, la social y la biológica. El desarrollo armónico de la personalidad permite entonces crear la identidad de la persona, la inclinación y la orientación sexual. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre las tres, ¿verdad? Pero cuando estos tres factores se generan bien y se desenvuelven bien dentro de mi pues perspectiva de vida, puede haber, ¿verdad? Se va a desarrollar bien una identidad, una inclinación y una orientación sexual. Conforme el niño crece, va formando en su personalidad un factor de identidad, de inclinación y de orientación sexual. Si el niño lo consigue, será una persona madura sexualmente. Si hay algún problema en cuanto a la identidad, la inclinación o la orientación, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver, pues se habla de una inmadurez sexual y puede haber algún trastorno sexual que es de los que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del desarrollo de la sexualidad, primero hablamos de la etapa prenatal, ¿verdad? Cuando, pues, desde la concepción inicia, en el momento de la concepción, inicia la vida humana. En ese mismo preciso momento de la concepción, cuando el óvulo es fertilizado por un espermatozoide, se determina el sexo, ¿verdad? Es la formación genética. En ese momento, se van a dividir todos los cromosomas y el último par de cromosomas, el par 23, es el que va a dar la sexualidad, ¿verdad? XX será mujer y XY será hombre, ¿verdad? Masculino y femenino. Entonces, desde el principio ya se sabe si el bebé va a venir hombre o mujer, ¿verdad? Según los cromosomas. Después se va generando, ¿verdad? Se va reproduciendo todos los órganos sexuales. El cerebro es el primer órgano que se genera, ¿verdad? Ya a la semana 3 ya está casi completo el cerebro y la espina dorsal. Y el cerebro es el órgano sexual más importante, porque es el que va a generar todas las hormonas, ¿verdad? Y él es el que nos va a dar, pues a nosotros la inclinación, la orientación, y el que va a generar, y estas hormonas se van a encargar de la reproducción de nuestros órganos sexuales. No sé si las preguntas las van a poner en el chat o las van a decir. Ok. Ok. Entonces, bueno, entonces el sexo se da, como ya vimos, ¿verdad? En la fecundación. Entonces, me imagino pues que ya han hablado de esto, ¿verdad? Pues no importa volverlo a repetir, ¿verdad? O sea, sabemos pues que este es el útero, el ovario, la trompa de falopio, cada mes se genera, se libera un ovario y que si un óvulo, perdón, del ovario, y si el óvulo se encuentra aquí en la trompa de falopio, que es el 90% de las veces donde se da el embarazo, acá está el óvulo y es fecundado por un espermatozoide, ese es el momento de la concepción y en ese momento se va a determinar el sexo del bebé, ¿verdad? Si será hombre o mujer.
Entonces, en la etapa prenatal, ¿verdad? En la unión del óvulo con el espermatozoide ocurre la concepción y en este momento se determina el sexo, ¿verdad? La diferenciación sexual del embrión está determinada por los cromosomas y por el desarrollo gonadal en el momento de la concepción, ¿verdad? Lo que acabo de decir. ¿Qué puede salir mal acá? Pues esto es en un caso normal, ¿verdad? Pero a veces puede darse algún problema, ¿verdad? Algún problema, ¿verdad? De genitales ambiguos, pseudohermafroditismo femenino, hermafroditismo verdadero, que es un problema genético, endocrino, ¿verdad? Hay un problema en el momento de la concepción que se generan los dos sexos, ¿verdad? El bebé no nace XX o XY, sino que nace XXY, XYY, ¿verdad? Entonces, hay un problema sexual, hay un problema genético, endocrino. La prevalencia es muy baja, ocurre en menor del 1% de los trastornos endocrinos y ginecológicos, pero ocurre, ¿verdad? Entonces hay personas que tienen genitales ambiguos. Por ejemplo, tiene genitales de masculinos y genitales femeninos. O existe el hermafroditismo femenino, ¿verdad? Que es igual, ¿verdad? Son personas que tienen genitales femeninos y también, o sea, y solo por dentro, ¿verdad? Tiene hormonas de otro sexo. O el hermafroditismo verdadero, súper raro, ¿verdad? Tengo colegas endócrinos que jamás han conocido ninguno, pero existe, ¿verdad? Que 50% tienen de genética de hombre y 50% tienen de genética de mujer, ¿verdad? Esto es una emergencia endocrinológica, ginecológica, ¿verdad? El pediatra en ese momento, pues, se debe hacer un cariotipo, hay que hacerle muchos estudios a la persona, ¿verdad? Y al final, ¿qué va a pasar con estas personas, ¿verdad? Pues siempre hay un poco más, ¿verdad? Un poco más de una hormona, un poco más de unos genitales, pero como les mencioné al principio, el cerebro es el órgano sexual más importante, entonces siempre al final, como las hormonas estén en mayor, ya sea de mujer o mayor hombre, pues esa persona se va a inclinar hacia este sexo, ¿verdad? Es algo súper raro, lo más raro, ¿verdad? Como les digo, menor del 1% de los casos, pero puede ocurrir. Después de la etapa prenatal, ¿verdad? Ocurre la infancia. Viene la infancia, ¿verdad? Y hay dos elementos básicos en la infancia, el amor y el modelo de papá y de mamá. Las caricias que se le da al bebé. Si alguien habló, ¿no? Las caricias que se le Solo, perdón, yo sí tenía una duda de la anterior, perdón. dan. ¿Cómo se puede saber entonces cuáles las hormonas que predominan más si hubieran Haciendo alguno de los estudios errores? haciendo estudios y exámenes, ¿verdad? Primero el cariotipo, examen endocrinológico completo, todas las hormonas, ultrasonidos, es una evaluación completa, ¿verdad? Ujú. Y sí va a haber una presencia de hormonas más de femenino que de masculino o de masculino que de ¿Verdad? femenino. Por lo general se va a dar un hermafroditismo, pseudohermafroditismo, o sea, va a predominar un sexo, ¿verdad? Es lo que Siempre ocurre. predomina uno. Ajá. Ah, siempre predomina uno, ¿verdad? Ah, ok, sí, gracias. Ok, Rina. Buenas noches, le puedo hacer una pregunta. En este caso, la persona decide es su orientación, cómo se define, ¿verdad? Entonces, legalmente, ¿cuál sería la definición ahí? ¿Cómo se declaró cuando fue la certificación de nacimiento o cómo él se declara antes de ser mayor de edad? O sea, como es una condición genética, ¿verdad? Es una condición que ocurre en el momento de la concepción, o sea, em, es una enfermedad, ¿verdad? Aquí sí, porque esto es un problema cromosómico, ¿verdad? Es como, por ejemplo, el síndrome Down, se da en la concepción, ¿verdad? O sea, el hermafroditismo se da en la concepción, ¿verdad? Entonces, el nombre es hermafroditismo, ¿verdad? No tiene ningún otro nombre. O sea, ¿y en qué, hacia dónde se va a inclinar la persona, ¿verdad? Pues hacia las hormonas donde tenga em, mayor cantidad, ¿verdad? Hormonas, y siempre va a prevalecer más de alguno de los dos, ¿verdad? No sé si respondí la pregunta.
Sí, lo que pasa es que mi duda es cómo legalmente o cómo se define ante la ciudadanía una persona de ese tipo. Bueno, han habido problemas, ¿verdad? De hecho, mi papá, que es abogado, me contó de una situación, ¿verdad? De que criaron a la niña como niña, como niña. No le hicieron los estudios completos, ¿verdad? Y le inscribieron como niña y él era hombre. La mayoría de sus hormonas eran hombres y cuando y solamente se dieron cuenta hasta que él empezó a crecer, que se comportaba como un hombre completo. Y hubo un gran problema porque ella estaba inscrita como niña, ¿verdad? No hay ahorita reglas, no hay ahorita leyes de eso, ¿verdad? Entonces, ese es un caso específico, ¿verdad? Es un caso que se tiene que ver individual, pero ha pasado, ¿verdad? Y como les digo, esto es algo súper raro. O sea, estoy seguro que ninguno de ustedes conoce a alguien, ¿verdad? O no lo sé, pero son casos extremos, ¿verdad? Muy raros, pero ocurre. ¿Ok? Entonces, en la infancia, ¿verdad? Los dos elementos, el amor, ¿verdad? El bebé va sintiendo las caricias y son caricias diferentes. ¿Cómo me acaricia mi mamá? ¿Cómo me acaricia mi papá? Los abrazos, los besos, los cuidados, la atención, ¿verdad? El vínculo. Es diferente de mamá y de papá. La mamá, ¿verdad? Por lo general va a tener un poquito más de caricias más delicadas, ¿verdad? Besos y abrazos más delicados, los juegos más delicados, el papá, ¿verdad? Inconscientemente, ¿verdad? Aunque igual delicado, pero va a ser sus movimientos van a ser más fuertes, más siempre a lo delicado, pero el bebé, desde bebé, es increíble, se van dando cuenta cómo es el cuidado y el amor de sus sentidos, ¿verdad? Creo que hay... Ok, ahí apagaron Ya apagué micrófonos. Gracias. Ya. Perdón. Ok. Entonces, ¿verdad? Y ya va viendo el bebé, ya va distinguiendo el modelo de papá y de mamá, el modelo de varón y de mujer, ¿verdad? Desde tan pequeños, ¿verdad? El bebecito ya va identificando quién es mamá, quién es papá, ¿verdad? Cómo se comporta mi mamá, cómo se comporta mi papá. En la infancia de 2 a 3 años se identifican ya como niño o niña, en base a cosas como el cabello, la ropa, ¿verdad? Pero la identidad sexual se va desarrollando antes que perciban incluso las diferencias sexuales en los genitales. Ellos ya se van identificando como niños o como niñas, ¿sí? Esa es la identidad, ¿verdad? ¿Cómo yo me identifico? Si sé que soy hombre o sé que soy mujer. A tan edad tan temprana como de 2 a 3 años ya va surgiendo esto, ¿sí? Voy viendo que yo me parezco a mi papá o voy viendo que yo me parezco a mi mamá, ¿sí? Las niñas aprenden antes los genitales y las diferencias que los niños, pero no la asocian aún con función sexual, ¿verdad? Esta identidad sexual es muy maleable durante los 2 primeros años de vida, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Padres que visten a sus hijos, padres a sus hijos hombres los visten como mujeres o al revés. Padres que a sus hijos mujeres los visten como hombres. Puede ir alterando esta identidad del niño. ¿Por qué? Porque es muy maleable. El niño todavía está aprendiendo si es hombre o si es mujer. Entonces, hay que tener cuidado aquí en esta etapa también, ¿verdad? Después pues, viene la niñez, ¿verdad? Arriba de 3 años se da el aprendizaje, el autocontrol, se aprende, inician los hábitos sexuales, la relación de pareja de mis padres van a influir mucho, ¿verdad? Cómo yo veo, cómo se comporta mi mamá, cómo se comporta mi papá, cómo es mi mamá con mi papá y cómo es mi papá con mi mamá, ¿verdad? Cómo es la relación entre ellos dos y va a influir mucho en cuanto al aprendizaje de estos niños y su autocontrol, ¿verdad? Y estos hábitos sexuales.
¿Qué puede salir mal acá, verdad? Puede haber una disforia de género en niños. Este es según el DSM-5, ¿verdad? Que es el Manual Estadístico de Trastornos Psiquiátricos de la Asociación Americana de Psiquiatría. La disforia de género es una marcada incongruencia del sexo biológico con el sexo que uno siente o expresa, ¿sí? Hay un poderoso deseo de ser del otro sexo. El niño quiere ser niña y la niña quiere ser niño. Hay transvestismo, o sea, se empiezan a vestir. Si soy niño, me empiezo a vestir como niña. Y si soy niña, me empiezo a vestir como un niño, ¿sí? Juguetes del sexo opuesto, ¿verdad? Juegos, actividades del sexo opuesto. Y hay un disgusto con la propia anatomía sexual. Desde tan pequeña edad ya puede haber una disforia de género en niños, ¿verdad? Y se debe descartar un trastorno del desarrollo sexual, ¿verdad? O un trastorno endocrino, o sea, un trastorno endocrino o ginecológico, ¿sí? Y desde tan temprana edad, pues se evalúa ya los modelos de papá y de mamá. ¿Cómo está esa identificación de modelo de papá o de mamá? ¿Verdad? En la adolescencia se consolida ya la identidad sexual. Hay una aceptación de mi grupo. Ayuda la aceptación de mi grupo ayuda a la afirmación de si soy hombre o si soy mujer. Hay niños que no se sienten aceptados por sus pares, ¿sí? O reciben mucho bullying, o niños que tienden a ser, niños o niñas, ¿verdad? Más que todo niños acá, que tienden a ser amanerados, o niñas que tienden a tener conductas más masculinas, que son rechazados por sus pares, y eso va a afectar muchísimo a la hora de yo identificarme en si soy hombre o si soy mujer, ¿verdad? Y ya empieza, pues no, empezó mucho antes, ¿verdad? Pero se consolida más el interés por el sexo opuesto. Los vacíos y carencias afectivas se evidencian mucho más en esta etapa, ¿verdad? ¿Qué vacíos y qué carencias afectivas, verdad? Cuando no estuvo mamá presente, cuando no estuvo papá presente, o no me identifiqué con esos modelos anteriores. ¿Qué puede salir mal acá? Igual, una disforia de género en adolescentes y en adultos, ¿verdad? Que es una marcada incongruencia del sexo biológico con el sexo que uno siente o expresa. Y lo mismo, hay poderoso deseo de ser del otro sexo, transvestismo, actividad del sexo opuesto, disgusto, propia anatomía sexual. Hay un fuerte deseo de desprenderse de los caracteres sexuales propios, ¿verdad? Y empiezan las ideas de querer operarse, porque no se está a gusto con los genitales que uno tiene o con el cuerpo y la anatomía, ya sea de hombre o de mujer que tengo. Entonces, ¿verdad? Regresando a los modelos adecuados de papá y de mamá. Un modelo adecuado de papá, yo quiero ser como mi papá, ¿verdad? Me gusta cómo mi papá habla, cómo se mueve, cómo juega, cómo trata a las personas, lo que hace, lo que dice, todo, ¿verdad? El niño se identifica con su papá, se quiere vestir igual al papá, quiere jugar como su papá, quiere actuar como él, ¿verdad? Eso es identificarse con el modelo de papá. Igual con el modelo de mamá, ¿verdad? Un modelo adecuado de mamá significa que yo quiero ser como mi mamá, ¿verdad? Si soy mujer perdón, si soy mujer, yo quiero ser como mi mamá, que es mujer, ¿verdad? Me quiero vestir como mi mamá, usar lo que ella usa, hablar como ella habla, ¿verdad? Hacer las cosas que ella hace. Me identifico como mujer y como mi mamá, ¿verdad? Estos son los modelos adecuados de papá y de mamá. Entonces, cuando esto no ocurre, ¿verdad? Ya sea tengo un papá violento, o tengo un papá ausente, tengo un papá alcohólico que le pega a mi mamá, que me pega a mí, agresivo, o que no participa en nada, está presente pero como que si no estuviera presente, o una mamá muy acaparadora, una mamá violenta, una mamá tampoco que esté presente, ¿verdad? O una pareja donde haya violencia. Algo va a ocurrir ahí, ¿verdad? Que el niño va a decir, tiempo,
modelo, yo no me identifico con este modelo. No me gusta esta forma de ser de esta persona, ¿verdad? Yo no quiero ser así. No me gusta. No me identifico como mi papá o no me identifico como mi mamá, ¿verdad? Todo esto es psicológico y va quedando en el inconsciente. Entonces, no me identifico con el modelo de papá y de mamá, o sea, el modelo de mujer o de hombre. ¿Y qué puede ocurrir acá? ¿Verdad? Obviamente, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, agregado a otros factores, ¿verdad? Porque no solo es el que no me identifique yo con el modelo de papá o de mamá, sino que mi tipo de personalidad, ¿verdad? La aceptación de mis pares, el bullying que yo pude haber sufrido, ¿verdad? Es porque es multifactorial, es multicausal, ¿verdad? Los desórdenes de sexualidad. Entonces algo ocurrió acá que yo no me identifiqué. Puede ocurrir una alteración en la identidad, en la orientación o en la inclinación sexual. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia? Identidad es saber con certeza si pertenezco al sexo femenino o masculino. ¿Verdad? A mí me preguntan, Ceci, ¿tú sos hombre o mujer? Yo soy mujer. ¿Verdad? Si le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿verdad? Jorge, que ya había participado, ¿usted es hombre o es mujer? Pues Jorge me va a decir, ¿verdad? Soy hombre. Una persona que no siendo mujer, no se identifica como mujer, tiene una alteración en la identidad sexual, ¿verdad? O un hombre que no se identifica como hombre, igual. ¿Cuáles son los trastornos de identidad? El transexualismo y el transvestismo. El transexualismo, ¿verdad? Siendo hombre quiero ser mujer y viceversa. Hay tratamientos para cambiar, ¿verdad? Ya sea quirúrgicos, hormonales, y yo quiero pertenecer al otro sexo. Y el transvestismo es usar ropa del sexo opuesto. Siendo hombre me visto como mujer o siendo mujer me visto como hombre, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta pues que hay personas que pues pueden estar operadas, ser transexuales, pero no ser transvestis. El transvesti es el que usa ropa del sexo opuesto, ¿verdad? El transexual es el que no se identifica como hombre o como mujer. Esas son las dos alteraciones de la identidad sexual. ¿Cuáles son esas? ¿Qué es la orientación sexual? La orientación sexual es el atractivo sexual al sexo opuesto, ¿verdad? O sea, yo siendo mujer me atraen los hombres y yo siendo hombre me atraen las mujeres. Mi orientación sexual está hacia las mujeres y mi orientación sexual está hacia los hombres. ¿Cuál es el trastorno de orientación sexual? La homosexualidad y la bisexualidad. Homosexualidad, siendo hombre o siendo mujer, mi orientación sexual es al mismo sexo, ¿verdad? Y la bisexualidad es, tengo orientación sexual, ¿verdad? Ese atractivo sexual a los dos sexos, al mismo y al otro, ¿verdad? Esos son los dos trastornos de orientación sexual. ¿Qué es inclinación sexual? La inclinación sexual, ¿verdad? El factor de inclinación es psicológico y se incorpora a la persona. La inclinación sexual es a otro ser humano adulto por lo general, ¿verdad? O sea, yo me inclino, o sea, mi objeto de excitación es hacia un ser humano. Pero hay personas que su excitación por lo general no va a ser específicamente hacia el ser humano, hacia el adulto, sino que va a ser hacia un niño o va a ser hacia un animal o va a ser utilizando alguna cosa específica. O sea, estas son las parafilias. El trastorno de inclinación sexual son las parafilias y antes llamadas aberraciones sexuales. Está el fetichismo, ¿verdad? Que yo me voy a excitar, casi que el 90% de las veces yo solamente me voy a excitar si hay un objeto en el momento de tener el acto sexual. Por ejemplo, un zapato femenino, ¿verdad?
una prenda femenina. Si no, lo más probable es que yo no me excite, ¿verdad? Ese es el trastorno de inclinación sexual. Esa es una parafilia llamada fetichismo. El voyeurismo, ¿verdad? Está la paidofilia. Aquí de los más peligrosos es la paidofilia, porque mi excitación sexual no es hacia un ser humano adulto, sino hacia un niño. Tiene que ser menor de 13 años, ¿verdad? Porque precisamente el problema está que a mí me excita el cuerpo de una niña y el cuerpo de un niño, ¿verdad? A partir de los 14 años ya no se dice, ya no es pedofilia, porque pues ya el cuerpo de una señorita de 14 años ya tiene curvas, ya tiene pechos, es algo normal que a un hombre le excite el cuerpo de una joven, ¿verdad? Pero la normalidad está en que a mí me excite el cuerpo de una niña o el cuerpo de un niño, ¿verdad? Entonces, esa es otra parafilia, la pedofilia, ¿verdad? Está la zoofilia, que yo me excito con animales y etcétera, ¿verdad? Son aproximadamente como 12 o 13 bueno, hay muchas parafilias, ¿verdad? Pero las identificadas en el DSM-5, ¿verdad? Son aproximadamente 12 a 13. Esos son los trastornos de la inclinación sexual. Continuamos con las definiciones entonces. Cuando hablamos de ambigüedad de la identidad sexual es una etapa, ¿verdad? Es una situación por la cual pasan algunos adolescentes y se caracteriza por la presencia de ciertas dudas sobre su orientación sexual. No orientación, porque ellos saben que son hombres o que son mujeres, pero su orientación sexual, ¿verdad? Pueden sentir que les gusta, pueden sentir que son homosexuales o que son lesbianas. Entonces, hay presencia de ciertas dudas sobre su orientación sexual si sienten una cierta atracción por alguien de su mismo sexo. Suele ser pasajera y acaban sintiéndose heterosexuales al completar su proceso de maduración, ¿verdad? Esto es una etapa que algunos adolescentes pueden pasar, pero al final terminan siendo heterosexuales y no pasa nada. Es una etapa que puede ser peligrosa, ¿verdad? Si yo tengo una mala orientación, ¿verdad? Ya sea de un adulto, de una persona o de esas personas que promueven la homosexualidad. Por ejemplo, que yo le mencione a alguien, siendo yo mujer, creo que me gustan las mujeres. Ay, no importa, salí del closet, está de moda, no pasa nada, es la nueva normalidad. Vení, te voy a presentar a mujeres, no pasa, o sea, si yo tengo una mala orientación, ¿verdad? Un mal consejo, puede ser peligroso. Pero si, por ejemplo, yo tengo una buena orientación, ¿verdad? Creo que me gustan las mujeres, ¿verdad? Ah, mira, no te preocupes, ¿verdad? Tal vez estás confundida, contame qué estás pasando, contame cómo están las cosas en tu casa, cómo te sentís tú, ¿verdad? ¿Quién decís que te gusta? Pues cierta persona, ¿verdad? Esto lo vi, me encantó este ejemplo que una vez vi en un programa hablando de este tema. Pues claro que te gusta si no era de un niño que mencionaba que tenía atracción por otro niño. Pues claro que te gusta si el niño tiene facciones muy finas, ¿verdad? Tal vez estás confundido, le mencionaba su maestra, ¿verdad? Tal vez estás confundido, no pasa nada. O sea, le baja la ansiedad, le explica por lo que está pasando, ¿verdad? Trata de entenderlo, de apoyarlo, contame qué estás pasando. Y pasa la situación, pasa la etapa, ¿va? Y al final termina siendo heterosexual. O sea, esta etapa puede ser peligrosa si yo tengo una mala orientación o un mal consejo, ¿verdad? Por eso es tan importante guiar bien a los adolescentes. Ok, orientación homosexual. Ceci, una consulta antes de que Sí, Claudia. del anterior, ¿verdad? De la presentación anterior, ¿cómo puede uno identificar si un adolescente está sufriendo esa duda en ese momento? ¿Cómo un papá, un maestro, cómo los adultos podemos, no sé, percibir algunas señales si un adolescente está en este momento de duda? Bueno, puede ser alguien que sea, tal vez que tenga algunas conductas, siendo hombre, unas conductas femeninas, o siendo mujer, conductas masculinas, o que él mismo lo diga.
o que alguien más lo mencione, o que uno lo sospeche, ¿verdad? Por actuaciones o cosas que dice, o tal vez solo quiere estar con esta persona, con este amiguito, o con esta amiguita, y se ve raro, ¿verdad? Ahí sí que el ojo clínico, ¿verdad? O por lo que la misma persona, por lo que el mismo joven adolescente pueda decir, ¿verdad? Pero no hay algo así como específico. Hay alarmas, hay alertas, ¿verdad? Como las que acabo de decir. Yo también tengo esa duda, fíjate que por lo Gracias. menos de mis sobrinitos ya la mayoría ya casi va llegando a la adolescencia, pero de tres, los tres se notan muy marcadas las diferencias. Dos sí son como muy varoniles, los juegos y todo, pero hay uno que es más grande, ya casi va a llegar a los 14, y fíjate que empezó, lo que yo supe es que la mamá, pues mi prima se había separado, y él siempre el nene fue muy llorón desde chiquito. Y ahorita tú lo ves y él es como un niño muy sensible. Sí sabemos de que se ha tenido sus noviecitas así como de colegio, así muy inocente, ¿verdad? Pero no sé, en cuanto a formas hacíamos de ser de los tres primos, él es el más finito. Entonces no sé si eso también en algún momento, ya cuando sea un poquito más grande, se va a notar un poco más o qué será en ese caso. Sí, o sea, puede que no sea nada, puede que sea una etapa, o puede que al final desarrolle una homosexualidad. O sea, son los tres posibles escenarios que se me ocurre ahorita, ¿verdad? Puede que no sea nada. Simplemente una personalidad más delicada, más sentimental, ¿verdad? Habrá que ver, ¿verdad? Explorar, preguntar, analizar, observar, estar pendiente de cómo evoluciona, ¿verdad? Pero si tú lo mencionas es porque algo te llamó la atención, algo te dice, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Verdad? Entonces, Y hasta es bueno platicar entre con... las mismas personalidades de los primitos, como que a veces lo rechazan un poco, entonces se van los dos juntos, los que son de personalidad más fuerte, y lo dejan así. Pero él se está con su hermana y eso, ¿verdad? Pero no sé, lo Hay siento muy... que mucho a los otros hermanos, hablar con ellos, que no lo rechacen, porque Ujú. precisamente este rechazo yo hago que no me identifique como hombre. Mis pares, Claro. mis pares no me aceptan como soy. Ahí hay que hablar con los otros hermanos, ¿verdad? Para que lo jalen. Y si no le gusta, pues que lo acepten, ¿verdad? No le gusta el deporte, está bien, ¿verdad? Pero que no lo rechacen. Eso es Ujú. terriblemente, eso es muy malo para el joven que está, si aún todavía está, ¿verdad? Entre esa etapa de que va a desarrollar un trastorno de identidad o no, ¿verdad? Sí, ok, gracias. Entonces, la orientación homosexual es atracción que tiene como objeto de enamoramiento o sexualidad predominante o exclusiva a una persona del mismo sexo, ¿verdad? Homoerotismo. No hay necesariamente una actividad o comportamiento homosexual, ¿verdad? Entonces, las personas tienen esta orientación homosexual y no saben que siendo yo hombre, me gustan los hombres, siendo yo mujer, me gustan las mujeres, pero no tengo necesariamente actividad o comportamiento homosexual. ¿Verdad? Es algo que yo me lo guardo, lo tengo ahí conmigo. Ahora, la actividad homosexual ya es cuando una persona participa en actividades sexuales predominantemente o exclusivamente con miembros de su propio sexo o actos sexuales, ¿verdad? Ya hay una actividad homosexual. La identidad homosexual es autodeterminarse homosexual. Suele acompañar el etiquetado gay, lesbiana y de la adopción de la cultura o del activismo de los colectivos homosexuales en mayor o menor medida, ¿verdad? Ya alguien que tenga una identidad homosexual ya, pues se dice, ¿verdad? Yo soy gay, yo soy lesbiana, como los que vulgarmente o popularmente llamamos salió del closet, ¿verdad? Y acepta la cultura, ¿verdad? Acepta y incluso puede estar metido en activismo LGBTIQ más, ¿verdad? Que ustedes me imagino que ya saben qué significa esto, era gays, lesbians, bisexual, transexual, intersexual, queer y el más, pues por todas
las identidades, ¿verdad? Que puedan tener, las identidades que puedan tener o sentir otras personas, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que recordar que no existen más que dos identidades propiamente dichas, ¿verdad? La de varón y la de mujer. Esta ya es identidad homosexual. Ahora, esto es algo súper importante. Continuamos con las definiciones. Un homosexual egosintónico versus un homosexual egodistónico. ¿Qué es un homosexual egosintónico? Es una persona homosexual que se siente bien siendo homosexual. No le preocupa su condición de atracción al mismo sexo. Él está tranquilo consigo mismo. Piensen en las personas que ustedes sepan que tienen atracción al mismo sexo. ¿Quiénes de ellas son egosintónicas? O sea, ¿quién ya salió del closet? ¿Quién está tranquilo? Hasta anda con novio o novia. Bueno, eso no significa que esté tranquilo con eso, pero son personas que se sienten bien, ¿verdad? Que no están ansiosas por eso o no están preocupadas, no, ¿verdad? Se sienten tan bien como yo me siento de bien siendo mujer, ¿verdad? Así se sienten de bien ellos. En estas personas jamás una terapia de reorientación sexual va a servir, nunca. Porque es como yo siendo mujer vengan y me digan, Ceci, ahora te tienen que gustar ahora te tienen que gustar las mujeres, ya no te pueden gustar los hombres. Están locos, ¿verdad? Jamás voy a cambiar. Ese es un homosexual egosintónico, la persona que está tranquila con su atracción al mismo sexo. Ahora, ¿qué ocurre con el homosexual egodistónico? La persona homosexual egodistónica se siente mal por ser homosexual. Sufre y tiene aflicción constante por su condición de atracción al mismo sexo. En estas personas la terapia de reorientación sexual puede ayudar, porque son personas que viven angustiadas, ¿verdad? No quieren ser personas homosexuales, no quieren tener atracción al mismo sexo. Entonces sufren, no tienen pareja y si las tienen a veces es a escondidas, ¿verdad? Aquí la terapia puede ayudar, ¿verdad? La terapia de reorientación sexual, ¿verdad? Es una terapia que son muchos protocolos, ¿verdad? Son muchas, ¿cómo decirlo? Son varias etapas de la terapia, ¿verdad? Pero al final, ¿verdad? Lo que se quiere llegar es primero a sanar muchas de las heridas que estas personas pueden tener, muchas carencias afectivas que estas personas pueden tener, ¿verdad? También se ayuda a que la persona tenga amistades heterosexuales, ¿verdad? Muchas veces estas personas tienen miedo de hacer amistad con con personas del mismo sexo, ¿verdad? Porque no se van a sentir aceptadas, no se van a sentir amadas, ¿verdad? Entonces solamente tienen amistades homosexuales. Y eso no es bueno para la salud mental de estas personas. O sea, estas personas deben sentirse aceptadas y amadas por personas de su mismo sexo, ¿verdad? Y personas heterosexuales, entonces se les ayuda en ese ámbito a tener amistades heterosexuales, se ayuda en la sanación de las heridas del pasado o a sanar esas carencias afectivas, se ayuda en el apoyo familiar, ¿verdad? En el apoyo social, se ayuda en la autoestima de las personas, se ayuda en, esta terapia también ayuda a evaluar cualquier vicio que pueda tener o cualquier comorbilidad que una persona con atracción al mismo sexo pueda tener, que como vamos a ver más adelante, hay mucha comorbilidad con trastornos depresivos, ansiosos, consumo de sustancias, o sea, son muchas de las áreas que se le van a ayudar a la persona, ¿verdad? Y pues mucho de eso, ¿verdad? Es autocuidado, ¿verdad? Autocompasión, aceptación, y hasta que todo esto esté como sanado o que esté, ya se vea un avance, se puede reexplorar ese sentimiento de heterosexualidad, ¿verdad?
cuando la persona ya se sienta segura de sí misma, cuando ya se identifique como hombre o como mujer, cuando ya no tenga miedo a la hora de estar frente, si soy hombre, estar frente a una mujer, o si soy mujer, estar frente a un hombre, ya se podría hablar de reexplorar mi parte heterosexual, ¿verdad? Y aproximadamente en un 30% de las personas se puede ver un cambio, ¿verdad? Va a ayudar esta terapia de reorientación sexual. Es una terapia que ha estado muy amenazada, ¿verdad? En muchos países está vetada. España, México, muchísimos países es prohibido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se considera la atracción al mismo sexo como un trastorno de sexualidad, entonces, sino que las personas creen que es una decisión propia. Yo tengo atracción al mismo sexo porque yo decidí ser así. Y pues por lo que estamos viendo acá no es correcto. Entonces, esta terapia está prohibida en muchos países porque menciona la libertad sexual de la persona. Esto puede ser muy peligroso porque personas que en realidad necesitan la terapia, ¿verdad? Porque, o sobre todo estas personas con atracción al mismo sexo, egodistónicas, que sufren por ello, buscan ayuda y no la pueden encontrar, ¿verdad? Ir a terapia porque tengo atracción al mismo sexo, en otros países prácticamente está prohibido, ¿verdad? Entonces es peligroso porque, vamos a ver, creo que me estoy adelantando, pero es peligroso, ¿verdad? Porque dejo de tratar cosas o aspectos de la persona que le pueden afectar muchísimo en cuanto a su desarrollo como persona, ¿verdad? Sobre todo, pues, si hablamos cuando hay alguna comorbilidad. Entonces, la atracción al mismo sexo es multicausal. Los vacíos y carencias en este amor y en este modelo de papá y de mamá, regresando a esto, generan problemas en mi identidad sexual y distorsiones sexuales. Cuando hay un conflicto no resuelto, ya sea emocional, afectivo o algún trauma, ¿verdad? Que también vamos a ver que algunas personas sufren, puede ser un trauma sexual, ¿verdad? Alguna violación, no siempre ocurre, pero hay ocasiones que sí. Sus etapas de sexualidad se ven interrumpidas y hay una inmadurez en su desarrollo sexual, ¿verdad? Y puede generar, junto con otros factores, ¿verdad? Que se unen, una atracción al mismo sexo. Se puede desarrollar atracción por el mismo sexo, ¿verdad? Cuando hay causas también educacionales, sociales, familiares y de rasgos de personalidad, se puede desarrollar atracción por el mismo sexo. ¿Nacemos con atracción al mismo sexo? No, ¿verdad? Se han hecho muchos estudios buscando una causa genética hereditaria, buscando hormonas que puedan causar esto, pero se ha concluido que no tiene que ver. Es más que todo un desarrollo inmaduro de la sexualidad, sumado a estos factores que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, la atracción al mismo sexo, ¿verdad? Puede haber una no conformidad con mi sexo, ¿verdad? Problemas familiares, modelos inadecuados de papá o de mamá, traumas, abusos, complejo de inferioridad, baja autoestima, aislamiento, una personalidad sensible, rechazo por los de mi mismo sexo, ¿verdad? Por esta personalidad sensible o manierismos, ¿verdad? O sea, no soy aceptado por mis pares, hay bullying. El bullying es terrible para el desarrollo de la atracción al mismo sexo, ¿verdad? Me da miedo, siendo hombre, me da miedo estar con mis compañeros hombres, no me aceptan, ¿verdad? A diferencia que si se les educa, que estas personas tienen que ser amadas, respetadas, lo van a aceptar, ¿verdad? Y tal vez ya no llegue a desarrollar el AMS, la atracción al mismo sexo. Ojalá y fuera tan fácil, pero si yo no me siento rechazado por mis pares, ¿verdad? Yo voy a querer estar con mis pares, o sea, yo voy a querer, siendo yo hombre, voy a querer estar con mis compañeros hombres y voy a aprender de ellos, me voy a sentir querido, amado, aceptado, ¿verdad? Entonces ya no le tengo miedo a este hombre que existe dentro de mí, me voy a desarrollar más como hombre porque me siento seguro, ¿verdad? Me siento seguro, aceptado, amado.
Y como me siento seguro, soy un hombre seguro, sé que soy hombre, puedo ir ante una mujer, ¿verdad? O sea, ojalá y fuera así de fácil, ¿verdad? Que solo por una cosa no se diera, pero son muchos aspectos y muchas causas que se tienen que confluir, ¿verdad? Para que al final se desarrolle una atracción al mismo sexo. Pero el bullying es terrible. Vamos a ver un ejemplo de un caso, ¿verdad? Esto es específicamente de una persona homosexual, ¿verdad? De un hombre. Un niño que vive aparentemente desapegado de su papá. Él siente un gran deseo de cercanía hacia su papá. Desea su amor, su afecto, sus caricias, abrazos, platicar con él, pasar tiempo con él, pero nunca lo ha tenido. Es un papá ausente, que no le ha dado absolutamente nada de esto, de lo que el niño necesita y quiere. ¿Alguien iba a hablar? No. Creo que se le encendió el micrófono. Voy a apagarlo. Ok. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 1 hora casi. Si quieren que demos un break. Pero mejor terminemos el caso, se mira interesante. Va, terminemos el caso. Va. Perdón. El niño acaba de, o sea, este niño que quiere estar con su papá, ¿verdad? Quiere jugar, quiere abrazar a su papá, quiere caricias del papá y no lo tiene, no tiene amor, ni presencia, ni nada del papá. El niño acaba desarrollando una admiración por varones mayores. Anda buscando a su papá en otros hombres, ¿verdad? Como yo no tengo uno, yo quiero estar con otros señores, ¿verdad? Los admira, quiere ser como ellos, estar con ellos, compartir con ellos, ser reconocido por ellos, porque él no es papá, ¿verdad? Ya puede ser un papá ausente, puede ser un papá violento, puede ser, ¿verdad? Un papá que no, eh, ¿verdad? Que está presente, pero como que no está presente, ¿verdad? No solamente tiene que ser un papá que no esté, ¿verdad? Sino que podemos hablar perfectamente de un padre violento, ¿verdad? Un padre violento nunca va a venir y acariciar a mi hijo, o te acaricio, pero después te pego, ¿verdad? Entonces él no se va a identificar con ese papá, él quiere otro papá, ¿verdad? Él quiere amor, caricias. Como no lo tiene con su papá, lo busca en otros varones. Empieza, esto es una clave, como una admiración. Siempre con ese deseo interno de cercanía y afirmación paterna tan añorada. No le atrae físicamente ni sexualmente porque es un niño, que aún no le interesa eso, ¿verdad? Pero él va creciendo. ¿Y qué pasa después? Viene la segunda fase, un periodo de confusión de la identidad personal. Aparecen las primeras sensaciones homoeróticas. En esta fase el niño percibe que tiene una atracción por alguien de su mismo sexo. Se confunde. Inicia como una admiración y al final lo confunde como una atracción homoerótica, una sensación homoerótica, ¿verdad? Tal vez no es admiración, sino tal vez es que yo quiero a esta persona, me gusta este hombre, ¿verdad? En esta fase el niño percibe que tiene una atracción por alguien de su mismo sexo, ¿verdad? Sensaciones de atracción al mismo sexo, pero puede significar en realidad un deseo de poseer algunas de las características que esa otra persona tiene. Le atrae que sea fuerte, le atrae que hable como habla, ¿verdad? Le atrae que sea tan seguro, le atrae, como los niños atraen, son atraídos por sus papás, ¿verdad? Como admiran a sus papás. Entonces, sensaciones de atracción al mismo sexo, pero puede significar en realidad un deseo de poseer algunas de las características que esa otra persona tiene y que percibe como carencias personales, ¿verdad? Siento que yo no las tengo y esa otra persona sí las tiene, entonces yo la admiro, pero ya estoy confundido y ahora creo que me gusta. Estas carencias le pueden hacer sentirse menos hombre. Él tiene más, él tiene esto, yo no lo tengo, me siento menos hombre o menos mujer que sus iguales. Es entonces cuando muchas personas hacen por ello la siguiente afirmación. Me gustan los hombres o las mujeres desde que soy pequeño y esto les hace pensar que han nacido así. Pero es una confusión, ¿verdad? Porque inició como una admiración y dicen es que a mí me gustan los hombres desde que soy pequeño. Yo así nací. Pero se dan cuenta cómo se va generando esto y cómo se van confundiendo las personas.
¿ok? Al llegar a la pubertad, adolescencia, se dispara ya el deseo sexual. Puede venir un periodo de aceptación e iniciar una vida homosexual. Al principio es frecuente que las primeras actividades homosexuales le den al joven una sensación de que se calma ese deseo íntimo que tenía del afecto y de la carencia paterna, masculina, aunque este tipo de relaciones sexuales le crea un grado mayor de conflicto interno. Aquí es otra etapa súper importante porque ya decidió que le gustan los hombres y viene y tiene su primera experiencia homosexual, sexual, su experiencia sexual homosexual. Es aquí una etapa clave, porque cuando yo tengo mi primera experiencia homosexual me voy a confundir aún más. Como dice acá, al principio puede ser como que se calma este deseo de obtener lo que la otra persona tiene, pero al final no va a ser así. Al final se va a generar un grado mayor de conflicto interno y vienen más y más experiencias sexuales y más experiencias sexuales y más confundido me siento. Mientras más actividad homosexual se tiene, más se confunde y más vacío se siente, porque se da cuenta que este deseo de afecto no llega nunca a colmar. Es un vacío profundo. Busco amor y afecto paternal. Se recuerdan que inició como un amor y un afecto paternal, una admiración. Y en esta otra persona no lo voy a encontrar nunca porque no lo tiene, ¿verdad? No me está dando ese tipo de amor, me está dando un acto sexual. Entonces, hay que diferenciar. Bueno, no sé si aquí ya terminó el caso. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que tengan con esto. Si quieren antes de irnos al break. Yo otra vez. Mira, este tema está bien bonito, muchas gracias. El caso estaba bien bonito. A mí me pasó un poco. Cuando era pequeña, mi hermano me lleva 5 años. Entonces, en ese momento, él era el rey de la casa y yo vine a ser como su complemento. Entonces, toda la vida fue así. O sea, yo tenía el cariño y todo de mi mamá, pero el que era el admirado, el de las mejores notas, etcétera, etcétera, de todo lo mejor, era mi hermano. Entonces yo me empecé a identificar mucho que de seguro que mis papás querían otro varón. Entonces yo me empecé a poner, pero como que si yo no era que yo sí sentía que era una mujer y toda la vida me ha gustado ser mujer, pero yo quería ser mi hermano. Entonces yo me vestía como él, compraba los zapatos como él, pero de ahí mi mamá así como que, pero si nació mujer, usted tiene que vestirse como mujer, ¿verdad? Así como que empezar a gustarle esas cosas, ¿verdad? Pero ya empecé a verlo no queriéndome parecer tanto a él, ¿verdad? O sea, ya mi identificación al llegar a la adolescencia, sí ya fue más hacia mujer, pero lo que pasaba era eso, de que yo me quería hacer identificar a él, pero por la forma como a él lo trataban. Exacto, ¿verdad? Ujú. Lo admiraba, pero a la vez me enojaba también, ¿verdad? Porque yo decía, ¿por qué a él le dan tanta atención y a mí no tanto? Entonces también es un poco de conflicto. Claro, ¿verdad? Qué importante cómo los padres tratan a sus hijos, ¿verdad? O sea, Y según me dijeron ya de último, ¿verdad? Porque los dos son así como que bien estudiados y todo, mis dos papás, pero dicen de que alguien, un psicólogo le dijo que cuando viniera la niña, o sea, el segundo hijo, que mi hermano se iba a sentir muy celoso. Entonces había que darle mucha atención y al nuevo niño solo darle como los cuidados básicos. Entonces dice que como que no había mucho cuidado hacia mí, ¿verdad? terrible consejo. Y le dije, bueno, sabes que agarra esos dulces por si a alguien se le baja el azúcar o lo que fuera. Entonces. Perdón. Terrible consejo, ¿verdad? O sea, Sí, ajá, descuidar a uno porque el otro se va a sentir celoso, tremendo. O sea, muy sí, mal consejo, perdón, pero sí, muy mal consejo. mal, ¿verdad? Y con muy buenas intenciones, ¿verdad? Pero a veces, imagínense cuánto daño se puede hacer cuando hay una mala orientación, ¿verdad? Claro, pero sí, Psicológica. me gustó mucho esto. Gracias. Gracias, Tina, por compartir.
Yo sí quisiera compartir también un caso que yo logré conocer un poquito más a fondo. Este joven de niño, era un niño muy sumiso, vivía con su mamá bastante precariamente, ¿verdad? O sea, con mucha precariedad, y, y él decía pues que su mamá lo llevaba a las casas a donde ella iba a trabajar, a hacer limpieza, ¿verdad? Y esas cosas, y le decía que se estuviera quietecito porque si no la gente no la iba a contratar, ¿verdad? Y pues vivían en un cuartito pequeño, y el papá no vivía con ellos, pero cuando el papá llegaba solo a agredir a la mamá. Entonces él creció con mucho miedo, con mucho temor, con mucha sumisión, y viendo cómo el papá llegaba a agredir a la mamá, ¿verdad? Y pues de todas las vivencias y todo, porque fue un curso de relaciones humanas, lo que más me impactó fue que el niño dijo que para una Navidad, que era un evento que él recordaba muy, muy fuertemente, era que la mamá se lo llevó ese día igual, hacía limpieza y todo lo demás, pero cuando regresaron al cuarto, ¿verdad? Como que una vecina, ella le pidió a una vecina que le armara un arbolito para que el niño se sintiera así feliz, ¿verdad? Y, y había, su primer regalo fue una, una conejita, un peluche, ¿verdad? Una conejita rosada. Y entonces todo eso fue marcando bastante a este muchacho, y en la etapa que yo lo conocí, pues él tenía así relaciones, o sea, él era un muchacho entre 20 y 25 años, y tenía relaciones así con hombres mayores, ¿verdad? 40, 45 años, ya desmejoradito, ¿verdad? Desmejoradito, así, su piel pálido, y todas las especificaciones que dio Ceci, ¿verdad? Todas las especificaciones de sentirse apocado, de sufrir tanto y de automortificarse el mismo, ¿verdad? Entonces, sí era algo que había que trabajar mucho con él. Exacto, ¿verdad? O sea, aquí vemos en este ejemplo también cómo se van dando las cosas que aquí estamos viendo, ¿verdad? O sea, mal ejemplo del papá, ¿verdad? O sea, lo más probable es que este niño no se haya sentido identificado con su papá, ¿verdad? Más su personalidad, toda introvertida, el tipo de vida que tenía que llevar, ¿verdad? El regalito que le dieron. Bueno, el regalito que le dieron no es como que sea algo tan importante, pero sumado a todo, ¿verdad? O sea, cómo se van cumpliendo lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Que qué importante es la educación de los padres y los eventos de vida que pueda pasar la persona, ¿verdad? Estoy viendo, Margarita, que quedan muy poquitas diapositivas. No sé si continuamos. No sé si se animan a continuar. Yo es más por ti, Ceci, porque me da pena. Continuamos mejor. Va, así Sí, sí, terminamos. Va, muy bien. Gracias, Ceci. Gracias. No sé si alguien más quiere comentar o alguna duda. No, creo que termine. Ok. Tal vez también otra cosita nada más final. También conocí casos de niños, hermanos, que también, tanto el hermano como la hermana, o dos hermanos varones también que conocí, yo decía, ¿qué pasó en estas casas? Porque cambio de roles, ¿verdad? Porque homosexuales, hermanos, ¿verdad? Tanto varón y mujer como hombre y hombre en el caso de unos hermanos hombres. Entonces, tal vez nos pueden apoyar ahí en eso. O sea, ¿qué pasó? Sí, sí, porque ¿Verdad? algo pasó en ese hogar, ¿verdad? Algo pasó en esos hogares, ¿verdad? Que Los dos hijos salieron con atracción al mismo sexo, los dos hijos son homosexuales, dice usted. así es. Efectivamente, ¿verdad? O sea, hay que ir a ver qué pasó, quién fue su papá, quién fue su mamá, qué eventos de vida tuvieron, si hubo algún trauma, si hubo violencia, qué tipo de personalidad,
qué eventos de vida, es todo, ¿verdad? Hay que ir y evaluar qué pasó acá, ¿verdad? Que los dos, eh, em, las dos personas son homosexuales, ¿verdad? Tienen atracción al mismo sexo, ¿verdad? Sería de ir a evaluar qué pasó ahí. Definitivamente hay algo, ¿verdad? Ok, Una entonces, consultita, Ceci, también, perdón. En cuanto a esta como nueva moda, no sé si es nueva moda, pero ahora de que a los niños pequeños, cuando están en la etapa de 3, 4, 5 años, hay una nueva moda, por decirlo así, entre algunos padres de que los juguetes no tienen género. Entonces, ¿por qué hay problemas si le quiero regalar una pistola a una niña o regalarle una escoba a un varón? ¿Cómo se puede manejar esta situación? ¿No hay problema por la edad? ¿Cómo se va definiendo? ¿O hay que dejar claro el tipo de juguete? Porque es algo que últimamente se está viendo mucho. Igual hay un sistema de educación que se llama Montessori, que no es exactamente esto, pero permite al niño educarse libremente con los juguetes, ya sea si quiere jugar en este momento con una muñeca, entonces le regalan una muñeca al varón. He visto que me gusta tal princesa y hasta le compran el vestido al varón de una princesa. Entonces, ¿cómo manejar esta situación? ¿Qué tanto puede ser tan radical? ¿Hasta dónde no pasar la línea? O definitivamente, pues, no aceptarlo, ¿verdad? Hay un límite para esto. Eso, nada más. ok, si todo está bien en la familia, todo está bien con papá, todo está bien con mamá, ¿verdad? Yo no me preocuparía mucho con eso. El, el ser humano, desde la época de los cavernícolas, ¿verdad? ¿Por qué hoy por hoy los hombres son pistolas y violencia y matar y la mujer es delicado, bebé, ¿verdad? Y cositas. O sea, desde la época de los cavernícolas se ha venido viendo esto. El hombre era el cazador y la mujer era recolectora. El hombre salía a cazar, se iba todo el día y la mujer se quedaba e iba y tenía que ir a buscar frutas, a buscar hierbas, las olía, tenía que ver el detalle, ¿verdad? Tenía que distinguir entre una hierba venenosa versus una comestible. Entonces fue desarrollándose el cerebro de la mujer de tal forma muy detallista, muy delicado, porque necesitaba para sobrevivir. El hombre, en cambio, objetivo en general, viendo específico, calculando cómo cazar al animal con la fuerza, atrevido, la aventura, tenía que tirar la gran flecha, ¿verdad? O si no, se lo comían a él. Y si él no cazaba, se morían de hambre, ¿verdad? Entonces, desde la época de los cavernícolas se ha ido desarrollando las actividades del hombre y de la mujer. Eso no es de ahora, ¿verdad? Eso no es de que, o sea, es desde entonces. Y así se fueron evolucionando los cerebros y los cuerpos de hombre y de mujer por evolución, para sobrevivir, ¿verdad? Entonces es normal que el hombre hoy por hoy, ¿verdad? Quiera cazar, le gusten más los deportes violentos, ¿verdad? Y que la mujer sea más delicada, que el bebé, pues obviamente, ¿verdad? Desde la época de los cavernícolas tenían relaciones sexuales, quedaba embarazada la mujer y tenía que quedar en la cueva dando a luz al bebé, cuidando al bebé, dándole de mamar al bebé, estando en ese estado tan delicado, no podía ella ir a cazar tampoco, ¿verdad? Entonces, son características naturales del hombre y de la mujer, ¿verdad? Hay un ejemplo que me encanta de una señora que era feminista y ella dijo, yo no le voy a dar, yo voy a cambiar, así lo que me acaban de decir, lo que acaba de decir Claudia, ¿verdad? Yo voy a cambiar a mi hijo hombre, le voy a dar una muñeca y voy a demostrar que él va a ser delicado y que él no le va a gustar la violencia. Entonces hizo la prueba y le dio una muñeca que rato estaba con la muñeca
pasándola de ametralladora a escopeta y le había sacado la muñeca del niño. O sea, al final, su naturaleza de hombre salió. Dijo, bueno, me siento tranquila, lo intenté, ¿verdad? Y mi hijo, pues al final le gustaron siempre los juguetes de varones. Entonces, yo diría, ¿verdad? Como opinión personal, ¿verdad? Si todo está bien, modelo papá, mamá, si de repente mi hijo quiere algo de mujer, tranquilo, ¿verdad? No va a pasar nada. No por eso se va a volver una persona con atracción al mismo sexo, ¿verdad? Al final el niño va a decidir y le van a gustar más los juguetes de hombres porque está en su naturaleza humana, ¿verdad? Igual la niña va a decidir, le sale el instinto materno en cualquier etapa de su vida, ¿verdad? De chiquitas ya tienen ese instinto materno, no es que uno se los imponga, como dice la ideología de género. Soy delicada y soy maternal porque la sociedad me lo impuso. No, es porque es mi naturaleza humana. Mis hormonas, los estrógenos, me hacen a mí ser más sentimental. La testosterona, que es la hormona prevalente en el hombre, lo hace ser más fuerte, más violento, ¿verdad? Está en la naturaleza humana. Nadie me lo ha impuesto. Así es el ser humano por naturaleza. ¿Verdad? No sé Muchas gracias, Ceci. Gracias. Entonces hay que diferenciar. La persona con atracción al mismo sexo, al igual que todo ser humano, es digno, valioso y merecedor de amor y respeto. Versus hay que diferenciar esto versus el activismo LGBTIQ, que lo que busca es imponer la homosexualidad. No se busca el respeto, no se busca el amor, como ellos lo dicen ser, ¿verdad? O sea, love is love, amor es amor, paz, la diversidad es bueno, pero es que se ven al final que lo imponen, ¿verdad? Cuando alguien no quiere o tiene problemas con el mismo sexo, él está mal, ¿verdad? ¿Por qué no quiere ser así? ¿Verdad? Cuando la otra persona pues está sufriendo, tiene carencias afectivas, viene de una familia disfuncional, ha tenido problemas, ha sido bulleado, ¿verdad? O sea, estás mal porque no quieres ser homosexual. O sea, este es el activismo que muchas veces puede llegar a crear confusiones terribles, ¿verdad? Y en vez de ayudar a la persona, la desorienta, la confunde, y no le ayuda, ¿verdad? Entonces, busca imposición y el adoctrinamiento ideológico, o sea, me imponen a mí una idea como una ley, ¿verdad? Me dicen, es la ideología de género, por algo se llama ideología de género, o sea, es un pensamiento, es una opinión que me la quieren imponer a mí como una ley natural, biológica, y eso no es correcto. Promueve estas conductas y no busco la verdad de fondo de esta condición, ¿verdad? En vez de esto, defiendo que es una elección de vida. Esto trae graves consecuencias, como yo les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Si quiero buscar ayuda por tener la condición de atracción al mismo sexo, ¿verdad? Si yo voy a querer buscar ayuda, no la voy a encontrar. Y es importante porque, como yo les mencionaba, hay mucha comorbilidad y está demostrado, las estadísticas mencionan que muchas personas con atracción del mismo sexo padecen y tienen riesgos hasta 3 hasta 6 veces más de padecer trastornos de depresión, ideación, planificación y suicidio, ideación suicida y suicidios, trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, trastornos alimenticios, consumo de sustancias, alcoholismo, drogadicción, comportamientos compulsivos, sobre todo adicciones a la pornografía y a la masturbación. Es súper común el comportamiento compulsivo y la adicción a pornografía y masturbación que van de la mano, ¿verdad? En personas con atracción al mismo sexo. Bueno, no digamos, ¿verdad? La pornografía en general es una adicción que se da en cualquier persona, pero en las personas con atracción al mismo sexo hay un comportamiento muy compulsivo y hay mucha adicción a esto. La pornografía y la masturbación, ¿verdad? Están muy relacionadas al comportamiento compulsivo, como les mencioné, genera adicción
porque no es lo mismo ver pornografía y al ver pornografía me masturbo, que tener una adicción a la pornografía y una adicción a la masturbación, ¿verdad? Ahí estamos hablando de un comportamiento compulsivo, de una adicción que ya genera alteraciones neurobiológicas en mi cerebro, circuitos de recompensa. Es que hay una hormona que se llama dopamina, que es no es hormona, es un neurotransmisor, ¿verdad? Bueno, actúa como hormona, ¿verdad? En el cerebro, que me da a mí el sentimiento de placer. Entonces, cada vez que yo veo, por ejemplo, cada vez que yo tengo una sensación de placer, ¿verdad? Que veo un pastel de chocolate delicioso, se libera dopamina en mi cerebro, yo recuerdo la próxima vez que yo lo comí, me sentí tan bien. Eso mismo va a generar cuando yo veo pornografía. Se va a liberar mucha dopamina, pero va a alterar los circuitos de mi cerebro, los circuitos de recompensa que tienen dopamina. Entonces se va a generar mucha dopamina. Es como que yo me meta una droga, ¿verdad? Y se va a liberar mucha dopamina y yo voy a tener un sentimiento de placer tan tremendo que la próxima vez que yo me inyecte una droga, voy a querer más y más y más. El problema de la adicción es que yo voy a seguir teniendo la conducta, pero ya no voy a seguir teniendo el mismo placer que desde la primera vez. Entonces cada vez necesito más droga, cada vez necesito más pornografía, cada vez necesito más masturbación para sentir el placer desde el principio, como que me voy volviendo tolerante a estas conductas, ¿verdad? Así es como se va generando la adicción. Entonces, es un grave problema porque distorsiona completamente la idea de amor, la idea de ser persona, y no digamos a todo lo que va ligado a la pornografía, ¿verdad? Ligada a trata de personas, esclavitud sexual, ¿verdad? Pornografía infantil, pornografía súper violenta, las personas se vuelven más violentas, ¿verdad? Acá al principio empiezan con pornografía leve, por así decirlo, y terminan pornografía con violencia, ¿verdad? Relacionada a muchos psicópatas, ¿verdad? Muchas personas violentas, a muchos violadores, ¿verdad? Que pierden completamente el concepto de sexualidad y de persona. Porque lo que se ve en eso no es real, ¿verdad? Se ve que una conducta tan sexual, tan violenta, se está sintiendo como placentera y no es así en la realidad. Entonces se distorsiona completamente la idea de sexualidad y de persona. Entonces, y genera adicción, ¿verdad? Es un problema tremendo que se da mucho en personas con atracción al mismo sexo. Ok. Entonces, ¿verdad? Continuando, hay que tener mucho amor, respeto, caridad, porque se llega mucho a, a tomarlo de chiste, a tomarlo de burla. Imagínense una persona con atracción al mismo sexo que esté escuchando, ¿verdad? Y que uno hable despectivamente de esto. Es algo tremendo. ¿Quién va a querer eso? ¿Verdad? O sea, no me extraña por qué empezaron todas estas ideas, ¿verdad? Porque empezó por algo real, ha habido mucha discriminación hasta esas personas, ¿verdad? El problema es que se fueron hasta el otro extremo, ¿verdad? Que ahora te lo impongo y tenés que ser así, si no, estás mal. Y no es así, ¿verdad? Hay que buscar la verdad de todo esto. Hay que ser muy sinceras con estas personas, ¿verdad? Y pues dar la ayuda, brindar la ayuda cuando lo necesiten y la busquen. Hay un apoyo espiritual, ¿verdad? Que pues la pastoral arquidiocesana de la vida eh, creó aquí en Guatemala, porque es un grupo, Courage, me imagino que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Courage Latino, internacional, ¿verdad? Que es una postura que da mucho apoyo cultural, espiritual a personas con atracción al mismo sexo, ¿verdad? La pastoral arquidiocesana de la vida trajo Courage a Guatemala. Y pues ahora se encarga, ¿verdad? De brindar este apoyo espiritual a estas personas. Tiene metas y objetivos específicos. Es por capítulos, o sea, por grupos, y son sacerdotes que están, hay un sacerdote por cada capítulo, ¿verdad? Y hay personas, coordinadores,
Y pues me imagino que ya les han hablado a ustedes de Courage, pero para que ustedes sepan, ¿verdad? Por si quieren brindar a estas personas, Courage se los puede brindar, Courage se los puede dar. Está en Courage, que Courage es para las personas que tienen atracción al mismo sexo. En Courage es para los padres o familiares de personas, ¿verdad? Que tienen papás que tienen hijos con atracción al mismo sexo o personas que tienen familiares con atracción al mismo sexo, ¿verdad? Mi grupo será el Encourage, ¿verdad? También da acompañamiento psicológico y psiquiátrico cuando se requiere, ¿verdad? O cuando la persona lo busca. Los sitios de ayuda, ¿verdad? Para saber más y tener una fuente fidedigna de la atracción al mismo sexo, ¿verdad? Estos trastornos sexuales, de cómo se va generando, de cómo ayudar, porque si nosotros entramos a internet vamos a encontrar cosas de cosas, ¿verdad? Pero estas son páginas fidedignas, ¿verdad? Narth.com ayuda mucho. Fritodeme, Es Posible la Esperanza, Courage Latino, UNAV, Fight the New Drug es para la pornografía, ¿verdad? Entonces son algunos sitios de ayuda o sea, son fuentes confiables que ustedes pueden buscar. ¿Verdad? Algunos están en inglés y los otros obviamente están en español, ¿verdad? Ok. No sé si hay alguna duda o comentario. Creo que sí. ¿Cuánto tiempo me hice, no, Fer? Excelente. 7:30, 8:30. Está re bien, Ceci. Ok. Bueno, terminamos entonces. Queremos agradecerte, Ceci, por todo tu esfuerzo y la verdad que podemos comprobar tu experiencia, ¿verdad? Y que lo que nos hablas, pues, es con la verdad. Entonces, eso nos da esperanza, nos da tranquilidad y especialmente bajo la luz de Jesús, ¿verdad? En que cada quien tiene su forma de encontrarse con Jesús. No podemos juzgar a nadie, ¿verdad? Como no queremos que nadie nos juzgue a nosotros, ¿verdad? Entonces, queremos agradecerte por tu tiempo y todo el esfuerzo que estás haciendo por estar aquí a pesar de tu gripe, ¿verdad? Para mí, Margarita, muchas gracias por invitarme. Espero que hayan aprendido algo o que se vayan con esa espinita para ir e informarse más, ¿verdad? Porque esto, ay Dios mío, es un pincelazo, ¿verdad? De todo lo que, lo que hay por aprender, ¿verdad? Eso es lo que hemos dicho, ¿verdad? Que este seminario que estamos recibiendo es cortito, es chiquito, pero sembrando semillas, Así es. que, para que nos quede la inquietud de seguir formándonos. Perfecto, ¿verdad? Pues no sé si hay alguna otra duda o comentario, con mucho gusto. Sí, Aprovechen, Ceci, aprovechen. fíjate que, digamos, a mí me pasa mucho de que mi mamá pues ya es grande, ya tiene 70, pero a ella sí enfrentarse con estos temas y todo eso le cuesta mucho. Incluso ahorita que se ha hablado mucho de que el presidente tiene estas tendencias y que tiene su pareja y todo, ella simplemente fue así como que, lo rechazo y así como dice de que, ay, el presidente tiene malas mañas y todo. ¿Cómo podría ser que ella tenga una mejor percepción pues, de estas personas con tendencias homosexuales? Es muy difícil, Rina. Ajá. Alguien ya tan grande, ¿verdad? Pero bueno, ahí sí que uno dar el ejemplo, ¿verdad? A la hora que yo hable, cómo yo me exprese de estas personas, cómo yo, eh, cómo yo me exprese, cómo yo trate a estas personas, va a decir mucho de mí, ¿verdad? O sea, no es lo mismo aceptar, amar, respetar, no juzgar a las personas con atracción al mismo sexo. No es lo mismo eso a decir, sí,
esto es normal, salgan del closet, vamos, no pasa nada, porque no se está viendo todo lo que está detrás de esta persona, ¿verdad? No es lo mismo una cosa que la otra, entonces es muy diferente, son muy diferentes cosas. Ahora, si viene una persona y dice, y rechaza completamente a la persona solo por tener atracción al mismo sexo, es que ¿quién es esa persona para juzgar? ¿Verdad? O sea, a mí me van a juzgar, qué sé yo, ahora por ser gorda, por ser flaca, por ser morena, por ser pecosa. No sé, o sea, este autor, Joaquín de Irala, menciona en su libro, ¿verdad? De Entendiendo o Comprendiendo la Homosexualidad, muy bueno, por cierto, lo recomiendo. Menciona que es muy difícil decir que la atracción al mismo sexo es una enfermedad, ¿verdad? Pues por el estigma que trae detrás de eso, ¿verdad? O sea, yo no soy una persona enferma, no me considero una persona enferma por tener atracción al mismo sexo, soy completamente normal, ¿verdad? Sino que se vea como una condición de algo de qué tratar. Por ejemplo, la obesidad, no, o por ejemplo, menciona él el aumento de peso. No es una enfermedad el aumento de peso, pero ojo, puede traer muchas condiciones detrás de eso, como presión alta, problemas cardíacos, diabetes, ¿verdad? Múltiples enfermedades por tener aumento de peso. Entonces no es algo que yo voy a promover, ¿verdad? No es algo que yo voy a decir, es, vamos, hagámoslo, es normal. No, es un aumento de peso, es una obesidad, ¿verdad? Entonces puede traer consecuencias y consecuencias muy graves a mi salud, ¿verdad? Entonces, yo comparto esa idea, ¿verdad? De no llamarlo como una enfermedad. Yo lo llamo una carencia afectiva, ¿verdad? Porque eso es lo que está detrás, ¿verdad? Es una carencia afectiva. La atracción al mismo sexo es como un síntoma de lo que hay detrás de esto. ¿Qué hay detrás? Toda mi vida detrás, ¿verdad? Todo lo que he sufrido, todo lo que he pasado, de dónde vengo, quién soy, ¿verdad? Cómo me criaron, quién fue papá, quién fue mamá, qué sufrí yo de pequeña. Entonces, si nosotros vamos y vemos todo lo que está detrás de esta persona, tal vez ya no nos vamos a sentir con toda gana de juzgarla, ¿verdad? Conociendo su pasado también. Conociendo el pasado, ¿verdad? O sea, y lo que pudo haber sufrido o lo que puede estar sufriendo, sobre todo si es una persona con atracción al mismo sexo egodistónica, ¿verdad? Que sufre por ello, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, es un tema por eso tan complejo, ¿verdad? O sea, hay que verlo a través de la gracia de Jesús. Y, pues yo diría que dando el ejemplo, ¿verdad? Y a ver, como yo te mencionaba, es muy difícil, ¿verdad? Porque ya, pues es una señora ya grande, ¿verdad? Tal vez tiene unas ideas. Si ella abriera la idea de entrar a este diplomado, tal vez lo viera con otros ojos, ¿verdad? Ya no de los ojos de, ay, no, ¿qué es eso? ¡Qué horror! Apártenlo de mí. No, ¿verdad? O sea, estamos juzgando. Quien esté libre, que tire la primera piedra, porque sabemos que una persona homosexual puede tener actos homosexuales, no precisamente, pero por lo general van de la mano. Entonces, el acto homosexual es lo que sí, como católicos, no aceptamos. La persona homosexual es amada, es digna, es respetada, pero el acto homosexual es el pecado, como asesinar, como infidelidad, ¿verdad? Como un acto homosexual. Ese es el pecado al que tenemos que aborrecer, al pecado, al acto homosexual, no a la persona homosexual, ¿verdad? Súper diferente. Claro, gracias. Okay. Disculpen, fíjese de que en una oportunidad estuve en una charla que vinieron a darla de un grupo de apoyo que venían de Estados Unidos
para padres con hijos homosexuales. Y lo que ahí explicaban también era de que más que todo el padre debe acoger al hijo, o sea, tratar de comprenderlo, acogerlo, amarlo, orar por él, pero también tener ciertas reglas, ¿verdad? Ciertas reglas, o sea, si vas a venir a la casa con la persona con la que tienes esa relación, puedes venir, pero siempre y cuando te comportes, ¿verdad? Y, por ejemplo, no hablarle de que tu pareja o algo así, no, sino que hablar de esta persona con su nombre propio, ¿verdad? Como se llame, pues hablarle con su nombre propio y ser lo más cordial, amable posible, ¿verdad? También porque la permisividad tampoco ayuda, ¿verdad? Pero sí ayuda el respeto hacia la persona, el respeto también que estas personas deben mantener en el hogar, ¿verdad? Como decían, es algo que hay que trabajar mucho, como ustedes dicen, con respeto, con amor recíproco, ¿verdad? Entonces, solamente ese comentario. Gracias, Talia, y va de la mano lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque yo amo a mi hijo con atracción al mismo sexo, ¿verdad? Yo lo respeto, es digno, es hijo de Dios. A ti te amo y te acepto como eres, pero no voy a aceptar el acto homosexual, el pecado, a ese sí lo voy a aborrecer, a ese sí no lo voy a aceptar. Obviamente estoy en todo mi derecho a no tener pareja, ¿verdad? O sea, a ti te amo y te respeto, pero no voy a que se ve como o sea, amar y respetar a la persona, porque sigue siendo una persona, ¿verdad? Hija digna de Dios, hijo digno de Dios. Gracias, Talia. Ok. No sé si hay alguien más. Hola, buenas noches. Bueno, Sí, yo solo con bueno, primero muy interesante esta charla, ¿verdad? Sobre esto de la sexualidad y todo. Y a mí me llamó la atención los dos tipos de, como decir, de homosexuales que hay, ¿verdad? Que había mencionado, se me fueron los nombres, que soy malo para los nombres, pero que hay unos... electrónico. Exacto, ajá. Yo no sabía que existían esos dos tipos, sinceramente lo ignoraba, ¿verdad? Los que se sienten tranquilamente con lo que son y los que realmente se sienten culpables, ¿verdad? Y todo, pero hablando de todo esto, prácticamente, todo este tema, pues prácticamente para muchas personas sí les causa como que ese rechazo, que los discriminan, los atacan y todo, ¿verdad? Cuando realmente, bueno, primero sabemos que la homosexualidad no es una enfermedad prácticamente, ¿verdad? O sea, tal vez antes se catalogaba así, pero después no se catalogó así y la Iglesia Católica lo cataloga como un desorden psicológico prácticamente, no como una enfermedad, y creo que conocemos lo que el catecismo de la Iglesia Católica lo, lo dice, ¿verdad? Prácticamente que tiene que es en el numeral, no me recuerdo qué numeral, ¿verdad? Pero José Pablo, solo disculpa, perdón, te voy a interrumpir un momentito. Ceci, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla? Así nos vemos todos. Sí, perdón, José Pablo. Ya. No hay pena, no hay pena. Gracias, sí, ahí estamos. Así voy a tomar lista también. Bueno, perdón, sí, dale, perdón. No, no hay pena. Entonces, Los numerales que estabas diciendo del catecismo, 2358 y 2359. correcto, exacto eso, en donde cabal se dice, ¿verdad? Que se debe evitar todo tipo de discriminación injusta en su sentido, porque estas personas han llamado a cumplir la voluntad de Dios en sus vidas, ¿verdad? Y son cristianos para unir el sacrificio del Señor, ¿verdad? Y a lo que es el número, ¿verdad? A lo que voy es que es difícil porque yo tengo bueno, prácticamente a mi medio hermano que es hijo de mi papá.
y pues él pues prácticamente es homosexual, pues él está en la parte de que se siente bien, aceptado, no tiene ningún problema con eso. Pero mis papás no, pues son un poco tradicionales, ¿verdad? Ellos no lo aceptaron, no quieren saber nada de él, prácticamente lo echaron de la casa. Entonces fue algo fuerte, ¿verdad? Entonces yo soy el único que tiene contacto con él, ¿verdad? Entonces también iba con un poco de mi pregunta, ¿verdad? ¿Cómo poder hacer entender a mis papás, ¿verdad? De que pues a pesar de que él es homosexual, pues es su hijo, ¿verdad? Y pues no tienen por qué tener ese odio contra él, ¿verdad? Entonces, es como que mi pregunta, ¿verdad? También como yo sé que mis papás ya están grandes y todo, ¿verdad? Y puede ser que nunca lo comprendan o nunca lo entiendan, pero cómo poder apoyarlos a ellos, porque prácticamente cuando se toca lo del tema o trato de tocarlo, ellos inmediatamente rechazan, ¿verdad? O sea, diciendo, no me hables de ese, perdón la palabra hueco, que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo poder estar un poco tranquilo pues, en ese aspecto, ¿verdad? Porque sí me duele bastante que con mi hermano no quieran saber nada, pues lo rechacen totalmente. Entonces, me duele un poco. Entonces, ¿cómo poder sanar? Tal vez no me afecta, pero sí siento como que ese dolor, como esa tristeza, ¿verdad? De que no hay tanta comunicación con él. Entonces, ¿cómo poder actuar en en esa situación? Es mi pregunta. Gracias. Claro, José Pablo, gracias por compartir. O sea, es una situación muy dura, ¿verdad? Muy, muy difícil. Tanto para ti, para tu hermano, incluso para tus papás, ¿verdad? O sea, solo el hecho de que ellos no su propio hijo. Me imagino cuánto dolor han de sentir ellos también, ¿verdad? Aunque no hay dolor detrás de eso, ¿verdad? Es su hijo, ¿verdad? Es muy difícil, así como yo le decía a Rina, creo que fue, ¿verdad? Muy duro, ¿verdad? Muy difícil, pues son personas que ya tienen una idea completa, ¿verdad? De lo que es la atracción al mismo sexo, que atracción al mismo sexo igual rechazo, ¿verdad? Pero lo que se debe rechazar como cristianos, como católicos, ¿verdad? Es el acto homosexual y no a la persona, pues sigue siendo su hijo, sigue siendo una persona digna, ¿verdad? De amor, de respeto, de cariño. Tal vez ellos lo ven como solo pues un pecador, ¿verdad? Pero ¿y quién no es pecador, verdad? Como que aquí están viendo absolutamente solo el pecado y no están viendo a la persona detrás del pecado, ¿verdad? Que es pues la primera enseñanza de Cristo, ¿verdad? Pero como consejo, ¿verdad? O sea, tú exprésate bien de tu hermano siempre, ¿verdad? Me imagino como hasta ahora lo has hecho. Te admiro y te felicito porque no has perdido contacto con él. Imagínate cuánto debe estar sufriendo tu hermano por no tener el contacto con sus papás, por ser rechazado por sus papás. Te puedes imaginar cuánto sufre tu hermano, ¿verdad? Que tenerte a ti ha de ser algo extraordinario. Entonces, te diría que continúes dándole el apoyo a tu hermano, ¿verdad? Claro, o sea, apoyar a tu hermano, querer a tu hermano, no es lo mismo de aceptar el pecado, ¿verdad? Eso es completamente diferente, pero al final quien decide es él, el libre albedrío que es de él, ¿verdad? O sea, igual a mí me quieren por mis pecados, ¿verdad? Igual yo quiero ser querida y aceptada y amada por mis pecados, y quien no tiene pecados, ¿verdad? El problema es de que aquí el pecado del acto homosexual se trae en la frente, ¿verdad? O sea, este es mi pecado, ¿verdad? Y por eso son personas que van a ser muy rechazadas, pero qué injusto que me categoricen solo por ese pecado, ¿verdad? Entonces yo te felicito porque no has perdido el contacto con tu hermano. Esa es la esencia del cristiano, ¿verdad? Amar al prójimo y a tu hermano. Y a tus papás, pues siempre hablarles con cariño, ¿verdad? Con mucha caridad, ¿verdad? Cuando tú puedas, en cuanto tengas oportunidad, ¿verdad? De hacer algún buen comentario de tu hermano, ¿verdad? De cosas buenas que haya hecho, ¿verdad?
que le quiten la mirada a solo eso que tiene en la frente, ¿verdad? Y que vea sus otros potenciales, ¿verdad? Eso es lo único, pues, que yo te diría, José Pablo, pero es una situación muy dura porque queremos cambiar a las otras personas y no podemos cambiar a las otras personas. Es imposible cambiar a las otras personas. Tal vez lo que yo haga, diga, ¿verdad? Va a afectar a las otras personas, pero cambiar el pensamiento de las otras es imposible, ¿verdad? Es un principio de psicoterapia. Voy a ver qué puedo hacer yo para ver cómo le afecta a la otra persona para bien o para mal, ¿verdad? Pero no las puedo cambiar. Espero haberte ayudado con eso. Gracias, sí, prácticamente como te decía, ¿verdad? No, es casi bastante difícil poder hablar con ellos de eso, porque hasta tengo, o sea, a veces tengo que verlo también a escondidas, pues, porque me tienen prohibido verlo, pues, o sea, hasta llegar hasta esa magnitud, ¿verdad? Entonces, y como todavía no trabajo, ¿verdad? Entonces no soy tan independiente, ya siendo uno independiente, pues ya es diferente, ¿verdad? Pero sí, a veces buscamos esos momentos de poder juntarnos a escondidas, ¿va? O a veces me siento mal porque tengo que mentirle a mis papás, mira, voy a ir con unos compañeros, cuando realmente no es así, ¿verdad? Pero no encuentro otra forma de poder verlo, pues como así. Exactamente, no, esta es la única forma que encontraste, ¿verdad? Y te sientes mal porque le estás mintiendo a tus padres, pero es que es lo que estás actuando en lo que tú consideras que es lo correcto, ¿verdad? Y si te das cuenta, en realidad, o sea, lastimosamente, la forma en que están pensando tus papás, sin que te están haciendo actuar a ti, perdón, pero no es la correcta, o sea, es una persona, ¿verdad? Es una persona, no es alguien, no es otra cosa más que una persona, ¿verdad? Y pues ahí que entiendo que te sientas mal, ¿verdad? Porque no estás haciendo lo que tus papás te dicen, pero tú estás actuando lo que tú consideras que es correcto, ¿verdad? Y eso es algo bueno. José Pablo, yo también te diría de que no te canses de pedir por tu hermano y por tus papás. Realmente tu hermano necesita urgentemente la oración de sus dos papás. Y si de alguna forma tú te puedes acercar a tus papás, es decirles que te apoyen por lo menos a diario rezando un Padre Nuestro, una Ave María por él. Que no se olviden de rezar ese Padre Nuestro y esa Ave María por él. Porque como decía San Juan Bosco, un Ave María lo soluciona todo. Entonces yo siento de que la oración de los papás tiene poder sobre esos hijos y ahí es donde realmente tú puedes entrar para apoyarlo a él, que el Señor se encargará de todo. Y el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones y yo estoy segura de que esa oración, como esa gotita constante, un día va a derribar esa roca. Excelente consejo, definitivamente. Sí, gracias por el consejo y los ánimos. Son Yo consejos que nos caen bien a todos. como comentario, ¿verdad? Pues por mi trabajo, por cosas de la vida, pues yo he tenido muchísimo contacto con el mundo homosexual, muchísimo. Desde el interior les podría decir que Dios me permitió y me ha permitido estar dentro del interior de este mundo. Efectivamente sí es un mundo muy doloroso, pero cuando ellos sienten que se les ama por ser ellos, empiezan una modificación de conducta impresionante. Muchos amigos míos que tienen atracción al mismo sexo, créanme, realmente llevan una vida de santidad, llevan una vida sacramental, llevan una vida de verdad loable, ¿verdad? Y como ellos dicen, ¿verdad? Ofrecer la castidad a Dios, ofrecer, pues sí, a que les gusta, sienten atracción por el mismo sexo, pero que eso no implica que ellos no alcanzan la santidad, porque ofrecen igual que uno, ¿no? Y como yo les decía una vez a uno de mis amigos, pues Dios nos pide a todos lo mismo, ¿verdad? Entonces,
circunscribámonos a los mandamientos e intentemos vivirlos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Los solteros, pues vivir nuestra soltería ofrecida cara a Dios y si nos caemos, pues ahí están los sacramentos y no dejar la vida sacramental. Entonces, tú dile a tu hermano que se acerque mucho a Dios, ¿verdad? Que él puede llevar una vida de santidad y todavía, y muchísimo más alta tal vez que los heterosexuales, todo el mundo, ¿verdad? Que no tiene atracción por el mismo sexo. Entonces, mucho de lo que tú puedes hacer con él es que se aferre mucho a Dios. Es decirle que se aferre mucho a Dios, porque tu hermano en estos momentos, si ya de por sí, imagínate, yo lo he visto con mis amigos, el sentir ese rechazo es espantoso. Y cómo se sienten de acogidos y de verdad son unas personas espectaculares cuando se abren a la amistad, cuando se abren al acogimiento fraterno. Son espectaculares. Entonces, yo sí te sugeriría, José, a tu hermano, llévalo a Dios, así a que lleve realmente una vida, pues, de coherencia, ¿verdad? En una relación directa frente cara a Dios, que es el que nos ama por encima de todo lo que el mundo pueda pensar, ¿verdad? Y el que más nos ama. Entonces, que se refugie en Él, que haga realmente de Dios su Padre, de la Virgen su Madre, y, y que, y que ellos van a suplir ese dolor y ese vacío, ¿verdad? Eso es lo que yo te podría decir a ti. Muchas gracias, Evanie. Así es. Bueno, entonces, por la hora, creo que vamos a terminar aquí. Les puse ahí en el chat 2 imágenes con la información de Courage. Tuvimos un pequeño problema con el número de teléfono de Courage, pero cualquier cosa me pueden preguntar a mí o en la... Marita, no salieron las imágenes. Solo No se dice, miran. no, solo dice, les dejo estas imágenes con la información de Courage en Courage, pero no salió nada. Espérenme, pues. Se las puedo mandar cuando les mande. Espérenme. Arriba del comentario aparece el link para descargar las 2 imágenes. Sí, pero cuando les mande el correo con, ¿cómo se llama? Con la evaluación, ahí se las puedo mandar. Pero de todas formas, se las puedo compartir aquí si quieren. En Guatemala está funcionando Courage. Entonces, si alguien está interesado o algo, me puede preguntar y lo que se hace es que se da el teléfono del sacerdote, que es el capellán del grupo, y las personas pues se entrevistan con el sacerdote, tienen una dirección espiritual y ya podrían empezar a participar en las reuniones, ¿verdad? Tanto de Courage hombres como Courage mujeres y también en Courage, que sería para los familiares. Entonces, pues me pueden, ahí en el correo de la pastoral pueden preguntar y si no, ¿cómo se llama? Está el correo también de Courage, que se los voy a compartir ahorita por si alguien, ay, espérenme. Ay, ahora se me trabó a mí toda la pantalla, espérenme. Aquí y aquí y aquí. Muy bien. Vamos a ver, lo voy a hacer grande. Yo pude descargar las imágenes desde el chat. Sí, ¿verdad? En el chat están. Yo también pude. Sí, en el chat la pueden ver, ahí están. Arriba, solo le da clic ahí. Esto es lo que les voy a mandar y el correo es Courage, espérenme. Ay, es que ahorita se ve, aquí está. Ahí está. Muy bien. Y me paso para acá y después para acá y para acá. Así como les digo a mis alumnos, luces, cámaras, acción. Ahí está.
El correo es courageguatemala@gmail.com. También pueden escribir ahí, ¿verdad? Y yo les voy a mandar esta información a sus correos también. Así que nos despedimos entonces. Si quieren encender su cámara para que Ceci los conozca y pueda verlos, ¿verdad? Estuvieron ahí medio a oscuras, pero aquí están, Ceci. Te cuento que sí. Mucho gusto a todos. Gracias. Y el próximo viernes es nuestra última reunión, donde terminaremos esta reunión. Ya vieron, se pasaron rápido los 8 días. ¿Cómo se llama? El tema lo va a abordar Isa Mirón con la parte de educamos para el sexo o educamos para el amor, ¿verdad? Entonces, algunas dudas que ustedes han tenido sobre cómo tratar estos temas y cosas de este tipo que hemos hablado con hijos y todo, espero que salgamos de esas dudas, ¿verdad? Con la charla que tengamos. Y si no, a seguir formándonos. Bueno, buenas noches a todos. Nos despedimos. Solo puedo tener algún contacto de Ceci. Ah, sí, Ceci. No. Mi correo es Ceci, las 12 lo voy a poner en el chat. Las 12 de casa y latina. _López @ufm.edu. .edu.gt, no solo edu. Ah, sí, aquí algo. Gracias. Gracias. Miren, Pues, solo el último anuncio, por favor. Uy. Ay, perdón. Solo les voy a compartir Arquidiocesana de la Vida. Fíjense que algunas personas me están preguntando, solo voy a copiarles el link. Espérenme, no. ¿Cómo se llama? Si pueden hacer algo, si no han logrado ver todas las charlas, entonces casi todas las charlas están ya subidas en la página de YouTube de la pastoral. Entonces, everyone, aquí se los pongo por si ustedes, ahí está el link de la página de la pastoral, para que puedan ver las charlas de algunos que no la hayan visto. ¿Sí? Entonces, nos despedimos. Vamos a agradecerle a Dios por todo esto. Especialmente le pedimos que llegue a nuestro corazón, especialmente a nuestra mente de misericordia, que su misericordia llegue a nosotros, que nos dejemos amar por Él y que podamos amar como Él. Vamos a despedirnos con el abrazo de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo. Nos vemos el viernes entonces. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. A todos. Adiós. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.